Era una madrugada fría en una carretera solitaria en Coupey. Un Mercedes-Benz ardía en silencio, como si alguien intentara borrar una vida entera con fuego. Las autoridades llegaron pensando que era un accidente, pero cuando abrieron el baúl, el país entero se paralizó. Allí no solo encontraron un cuerpo, encontraron el final brutal de una época. Puerto Rico acababa de perder algo más que un hombre. Había perdido una de sus voces más queridas, una sonrisa que entraba todos los días a los hogares, un símbolo de la televisión boricua. Pero lo verdaderamente aterrador no fue cómo murió, sino quiénes estuvieron detrás de su muerte y por qué. Lo que comenzó como un asesinato terminó destapando una historia de celos, traiciones, poder, fama y venganza que sacudió a todo un país. Las piezas que comenzaron a revelarse le abrió la puerta a un mundo oscuro que estaba respirando detrás de cámara durante años. Puerto Rico ya no estaba siguiendo solo un crimen, estaba entrando en uno de los eventos más escandalosos y más dolorosos de la historia moderna. Esta es la historia real del crimen que convirtió a Puerto Rico en testigo del juicio más impactante y escandaloso de su historia. Esta es la historia del pionero que cambió la televisión boricua para siempre. Hoy investigamos la muerte de Luis Vigoró. Bienvenidos a un nuevo documental. Yo soy el hippie boricua. Comencemos. Antes de convertirse en uno de los nombres más grandes de la televisión boricua, Luis Vigoró era simplemente un chamaco del barrio Esperanza en Ceiba. Nació el 12 de abril de 1929, hijo de don Enrique Vigoró, mayordomo de la Fajardo Sugar Company. La vida le dio su primer golpe demasiado temprano. Su padre murió cuando apenas Luis era solo un niño, dejando a doña Eulalia a cargo de 8 muchachos. Una familia grande, humilde, pero forjada en una fortaleza que se notaba a distancia. A los 14 años, la familia dio un brinco a Río Piedras, y fue allí, casi sin darse cuenta, que el arte encontró a Luis. Mientras estudiaba en la Escuela Superior Vila Amayo, se metió como locutor en un programa radial llamado Alma Estudiantil, transmitido por WIAC. En aquella época, muchas voces de la radio habían sido reclutadas por el ejército en plena Segunda Guerra Mundial, así que la emisora estaba prácticamente vacía, y ese vacío fue su oportunidad. Don Tomás Muñiz, gerente de la estación y padre del legendario Tommy Muñiz, le abrió la puerta. Desde entonces Luis comenzó a hacerlo todo, desde locutor, animador, disc-jockey, lo que apareciera. Se convirtió en la voz oficial del sello rojo por casi 30 años, pero lo que verdaderamente lo encendía no era solo hablar, era hacer reír. En la época dorada de la radio, trabajó en la comedia El Gran Hotel, protagonizada por Ramón Ortiz del Rivero, quien estaba en su máximo esplendor junto a José Luis Terragosa. Allí, Luis comenzó a codearse entre los grandes y a encontrar poco a poco su propio tono. Poco después se juntó con José Miguel Agrelot, sí, Don Cholito, para crear un acto de comedia que arrasó las temporadas del 54 y el 55 en los teatros latinos de los Estados Unidos. Ese éxito los llevó a crear el programa radial Toritos and Company, donde Luis interpretaba a Don Toribio. Aquello era definitivamente un palo, pero cuando tocó brincar a la televisión, el programa no corrió con la misma suerte. Aún así, Luis Vigoró nunca la dejó caer. Fue pionero en la transición de radio al naciente mundo de la televisión boricua, de los primeros en dominar ambos medios con la misma naturalidad. Con la llegada de la televisión a Puerto Rico, inmediatamente comienza como presentador en el show del Ibis. Luego de eso se convierte en animador del Tren de la Alegría por Telemundo, seguido por La Hora Cero. Para este momento ya Luis Vigoró se había convertido en una de las caras más reconocidas en la televisión puertorriqueña. También fue pionero de los famosos talk shows, programas que mezclaban música, comedia y entrevistas con elegancia. Así fue que nació el éxito de Luis Vigoró Presenta, uno de los espacios más finos y más respetados de la televisión boricua. Por allí desfilaron figuras de calibre mundial como José Feliciano, Celia Cruz, Marco Antonio Muñiz, entre muchos otros. Aquello no era un programa, era una vitrina internacional. También fue pionero en los programas de
juegos y concursos, estableciendo el formato de game show puertorriqueño tal como lo conocemos hoy. En el 1970 lanza Sube Nene Sube, transmitido los viernes desde Plaza Las Américas, llevando la televisión fuera del estudio cuando casi nadie lo hacía. Esto fue un éxito brutal, tanto así que Guapa le pidió algo para los sábados, y el mismo Luis inventó Pa' arriba papi, pa' arriba. La racha era imparable. Luego, con la prohibición de los anuncios de cigarrillo, la salida del hipódromo y del roller derby, se abrió un espacio en la programación, y Luis lo aprovechó creando el programa Dale que Dale en domingo, un show familiar por las tardes que fue otro éxito rotundo. En otras palabras, Vigoró ayudó a crear el blueprint de lo que hoy es el entretenimiento popular en Puerto Rico. En el 1958 conoció a una actriz de mirada fuerte y carácter definido, Lidia Echevarría. Ahí se enamoró sin frenos. Ella también era una mujer respetada en el mundo del espectáculo. Se casaron el 10 de febrero de 1960, después que ambos disolvieran sus matrimonios anteriores. Formaron un equipo perfecto delante y detrás de las cámaras. Proyectaban la imagen de la pareja ideal. Tuvieron 2 hijas en común, Vanessa y Glendaliz, además de los hijos que Vigoró aportó de su relación anterior. En pantalla trabajaban mano a mano, reforzando ante el público la imagen de un matrimonio ejemplar. Pero tras bastidores, la historia era otra. A inicios de la década de 1980, la relación comenzó a flaquear. En el 1981, Luis Vigoró y Lidia Echevarría se separaron, marcando el inicio de crecientes tensiones personales. Vigoró había entablado una relación sentimental con la joven modelo Nidia Castillo, quien había conocido años antes en un programa de televisión. Lidia, herida y dominada por los celos, enfrentó la situación con mucha angustia. Poco después, Nidia, la joven modelo, comenzó a recibir llamadas insultantes y amenazas. La animosidad creció tanto al punto de que ambas presentaron querellas policiales, una contra la otra. Incluso, días antes del crimen, la aún esposa confrontó a la amante frente a su propio hogar con insultos y amenazas directas. Para finales del 1982, Lidia había radicado oficialmente la demanda de divorcio. El trámite legal inició el 30 de noviembre de ese mismo año. Luis, por su parte, lidiaba con sentimientos encontrados. Compañeros de trabajo luego recordarían que se sentía profundamente mal por el dolor que le estaba causando a Lidia. Y aún así, pese al torbellino personal, Vigoró siguió enfocado en su trabajo, sin saber que todo aquel drama familiar estaba a punto de desencadenar una tragedia. El lunes 17 de enero de 1983 transcurriría como un día cualquiera en la ajetreada vida del animador. Luis Vigoró presentó, sin señales de preocupación, su popular programa El Show del Mediodía por Guapa TV. Sonrió a cámara, hizo sonreír al público, sin imaginar que esa sería la última vez que lo haría. Antes de salir del canal, alrededor de la 1 de la tarde, comentó confidencialmente a algunos colegas que tenía que viajar a Ponce ese mismo día. Había conseguido la aprobación de un préstamo para pagarle a Lidia su parte de la casa como parte del divorcio. Era su forma de cerrar ese capítulo con justicia y tal vez aliviar un poco las tensiones que lo rodeaban. Luis atendió a una reunión en el condominio El Centro en Atorrey, junto a sus abogados para discutir los términos finales del divorcio. La reunión concluyó a eso de las 8 de la noche. Vigoró, siempre caballeroso, acompañó a Lidia hasta su carro en el estacionamiento. Se despidieron de manera cordial. Lidia se quedó conversando con su abogado antes de partir rumbo al Centro de Bellas Artes en Santurce, donde ensayaba la obra Los Soles Truncos. Luis, por su parte, llevó a su abogado Francisco Col Maya de regreso a la oficina y luego tomó su propio camino, presumiblemente rumbo a la casa de Nidia Castillo, su nueva pareja. Lo que Vigoró no sabía es que ya 2 hombres lo andaban siguiendo. Minutos más tarde, mientras conducía
conducía por una vía desolada rumbo a Trujillo Alto, se detuvo ante una luz roja en una intersección del expreso. En ese instante, y aprovechando la pausa, un individuo logró abrir la puerta del pasajero de aquel Mercedes-Benz, utilizando curiosamente una copia exacta de la llave del carro, y se metió dentro del auto. Bajo la amenaza de una arma, el intruso obligó a Vigoró a retomar la marcha y desviarse de la ruta. Siguiendo las instrucciones de su captor, Luis condujo hacia un paraje apartado en el sector Los Guanos en Cupey. Detrás de ellos había otro vehículo, un Mazda 626, y este auto los seguía como escolta. Allí viajaba el segundo perpetrador. En aquel paraje solitario se desató el ataque brutal y lo golpearon violentamente. Golpes, puñaladas, desesperación. La autopsia establecería más tarde que sufrió un fuerte traumatismo craneal producto de un golpe contundente en la cabeza, además de múltiples heridas punzantes que perforaron órganos vitales como el corazón, un pulmón y un riñón. Creyendo que ya yacía sin vida, decidieron deshacerse del cuerpo y lo metieron en el baúl del mismo Mercedes-Benz. Pero en medio del apuro, uno de los atacantes recordó que necesitaban recuperar un maletín que se había quedado allí, en el mismo baúl. Y cuando abrieron nuevamente el baúl, ocurrió algo que jamás esperaban. Luis Vigoró aún estaba con vida. Agonizante, extendió la mano y alcanzó a agarrar a uno de sus agresores. El pánico se apoderó de ellos y al darse cuenta que seguía respirando, decidieron rematarlo. Uno de los atacantes le descargó un golpe final en la cabeza con una llave de tuercas, silenciándolo definitivamente. Convencidos de que ahora sí habían acabado con su víctima, cerraron el baúl y abandonaron el lugar temporariamente. Pero aún faltaba el último paso: borrar toda la evidencia. Con sangre fría, se dirigieron a conseguir gasolina en un puesto cercano. Minutos después regresaron al paraje con un envase lleno. Rociaron el Mercedes-Benz de tope a tope y le prendieron fuego. Las llamas se elevaron en medio de la noche, envolviendo el lujoso vehículo y consumiéndolo todo a su paso. Sin mirar atrás, los agresores huyeron, dejando a su víctima encerrada en el baúl entre el calor infernal, el humo y la oscuridad. Eran cerca de las 8:30 de la noche cuando desaparecieron en la distancia, creyendo que su crimen se perdería para siempre bajo las llamas. Poco después, el destino quiso que una testigo involuntaria se cruzara con la escena. Una mujer que transitaba por el sector Los Guanos aquella noche observó atónita cómo un carro ardía en llamas en aquel paraje desierto. Por un primer instante, quizás por miedo, continuó su camino, pero al cabo de un rato, al volver a pasar por el mismo tramo, comprobó que el vehículo aún seguía envuelto en fuego. Aquello la alarmó mucho más, y esta vez no dudó. Decidió actuar y alertó a las autoridades de inmediato. Minutos más tarde, unidades del cuerpo de bomberos y agentes de la policía llegaron hasta el lugar, rompiendo la quietud de la noche con sirenas, luces y biombos. Tras una intensa labor, los bomberos lograron apagar el fuego. Entonces, entre el humo y los restos humeantes, quedó al descubierto el chasis calcinado del vehículo. Entre los escombros, un oficial de la policía comenzó a inspeccionar. Forzó el baúl del carro, completamente chamuscado. Cuando finalmente logró abrirlo, los presentes quedaron horrorizados ante el descubrimiento macabro. Adentro yacía el cuerpo carbonizado de un hombre. Aquella no era una escena cualquiera. Se percibía de inmediato que aquello no era un accidente. Era la escena de un crimen. Los agentes también comenzaron a sospechar que se trataba de una figura prominente, pues el carro, un Mercedes-Benz de lujo, apuntaba a un dueño de alto perfil. Poco a poco comenzaba a correr la voz de que algo verdaderamente terrible había ocurrido. El cadáver estaba calcinado,
rostro casi irreconocible, pero de inmediato se comenzaron las gestiones para poder identificarlo. La policía examinó la tablilla del vehículo y la contrastó con sus registros, mientras también investigaban el número de serie. En la mañana del día siguiente, martes 18 de enero, ya no quedaban dudas. El carro incendiado pertenecía a Luis Vigoró. Para entonces, familiares y colegas del animador ya temían lo peor. De hecho, a primeras horas del martes, la ausencia inexplicable de Luis en sus compromisos rutinarios encendió todas las alarmas. No se presentó en su programa matutino de radio Buenos Días en WBMJ. Tampoco llegó a Televicentro para el show del mediodía. La situación ya era sumamente extraña, ya que se trataba de alguien tan profesional y tan puntual. Amigos del medio comenzaron a llamarse entre sí, y estos cada vez más preocupados. Una de ellas, la actriz Angela Meyer, decidió contactar a la estación de noticias de Televicentro para preguntar si sabían algo de un Mercedes quemado, del que hablaban las agencias policiales. Cuando le confirmaron que la policía estaba investigando si la tablilla correspondía al auto de Luis Vigoró, ella misma relataría después: "Se me fue el alma". Poco después de las 11 de la mañana de ese mismo día, las autoridades confirmaron oficialmente la trágica noticia. El cuerpo encontrado en el baúl del auto calcinado era el de Luis Vigoró Rivera. El impacto de la identificación fue demoledor. Puerto Rico entero quedó en un estado de shock al enterarse que su animador más querido había sido asesinado de forma tan salvaje. La naturaleza atroz del crimen resultaba difícil de asimilar. El crimen conmocionó al país entero, relatarían los medios, y quienes lo habían vivido como espectadores habituales, de repente se encontraron sumidos en un profundo luto. Al día siguiente, los televidentes que sintonizaron el show del mediodía esperaban quizás alguna explicación. En cambio, se encontraron con una imagen desgarradora. Todo el elenco del programa apareció en pantalla vestido de luto, compungido y entre lágrimas. Aquellos artistas que cada día reían y hacían reír, ahora guardaban un dolor silencioso frente a las cámaras, rindiendo tributo a su colega caído. El estudio se convirtió en un velorio televisado, y ese día nadie hizo comedia. La espantosa muerte de Luis Vigoró marcó un antes y un después en la psiquis colectiva de la isla. El público comenzó a preguntarse si un crimen de esta magnitud pudiera ocurrir en Puerto Rico. No era que antes no hubiesen sucedido asesinatos, pero en este caso involucraba a una personalidad extrañable que entraba todos los días a los hogares puertorriqueños, casi como un miembro más de la familia. La incredulidad, la tristeza y la indignación se mezclaban entre la ciudadanía, mientras comenzaba a levantarse una exigencia que se escuchaba en todos lados, y esa exigencia gritaba justicia. En las primeras 24 horas, la policía de Puerto Rico movilizó todos sus recursos para esclarecer el crimen. El superintendente de la policía, Desiderio Cartagena, declaró a la prensa que aquel caso tenía muchos ángulos y que sería investigado exhaustivamente desde todas las posibilidades. Un equipo especial de la División de Homicidios, compuesto por casi 20 agentes, se dedicaron a trabajar exclusivamente en el asesinato. En la escena del crimen se recopilaron pocas evidencias físicas que el fuego no había destruido. Sorprendentemente, se hallaron un par de huellas dactilares cerca del vehículo, las cuales fueron levantadas para análisis. Los investigadores también examinaron los restos del vehículo y buscaron cualquier objeto extraño en sus alrededores: el arma del homicida, recipientes de gasolina o cualquier rastro que los asesinos pudieran haber dejado atrás. Desde un inicio, las autoridades descartaron que Vigoró estuviera vinculado al bajo mundo o al narcotráfico como posible móvil. No tengo evidencia de que Luis Vigoró haya estado vinculado con actividad ilícita alguna, incluyendo narcóticos, aclaró Cartagena para apagar los rumores que ya estaban corriendo. Esto reforzaba la teoría de que se trataba de un crimen personal, quizás un secuestro o un intento de extorsión, o quizás
una venganza. La propia viuda, Lidia Echevarría, también aportó esas especulaciones en sus primeras declaraciones, tras el entierro de Luis, que congregó a multitudes de admiradores y figuras públicas, incluyendo al ex gobernador Luis A. Ferré, en un masivo funeral celebrado el 19 de enero de 1983, la actriz ofreció una entrevista al periódico El Mundo, publicada ese mismo día. Con voz entrecortada y visiblemente afectada, Echevarría describió sus últimos momentos con Luis la noche del 17, y que luego ella se había ido a ensayar al teatro en Santurce. Contó también que al llegar a su casa más tarde en la noche, se encontró con su hija Vanessa llorando desconsoladamente. La joven acababa de regresar de la escena del crimen, a donde la había llamado la policía tras identificar el carro de su padre. Lidia relató que salió de inmediato con su hija hacia el lugar de los hechos. Todo era horrendo, tan tremendo que no podía creerlo. No pensé que fuera él, declaraba Lidia, describiendo la escena y su esperanza de que se tratara de una confusión. En esa entrevista, Echevarría insistió en negar que se trataba esto de un robo común. Sugería más bien que tiene que haber sido una equivocación o algo motivado por algún criminal para secuestrarlo y luego exigir alguna cantidad por su libertad. No puedo creerlo, no puedo creer otra cosa. A Luis todo el mundo lo quería mucho, enfatizó Lidia, aferrándose a la idea de que nadie quería matar deliberadamente a su esposo. Al mismo tiempo, investigadores comenzaron a entrevistar familiares, amigos y conocidos para poder reconstruir las últimas 24 horas de Luis Vigoró. Se supo que antes de desaparecer, Luis había estado con Lidia y con los abogados bregando el proceso de divorcio. Por protocolo, los más allegados, incluido la viuda, fueron interrogados para descartar su participación. De hecho, una semana después del asesinato, el 26 de enero de 1983, Lidia Echevarría fue citada por agentes para una entrevista formal que duró al menos 2 horas. En aquel momento, nada implicaba públicamente que ella tuviera algo que ver con el caso. Se le consideraba simplemente parte del círculo cercano que cooperaba con la pesquisa. Pero con el correr de las semanas comenzaron a llegar confidencias anónimas y rumores a la policía. Se hablaba de que Luis Vigoró mantenía una relación extramarital, lo cual era cierto, y de que quizás alguien cercano pudo haber tenido motivos personales o económicos para dañarlo. Un detalle intrigante captó especialmente la atención de los investigadores. Según Angela Meyer, quien conocía bastante bien las costumbres de Vigoró, resultaba sumamente extraño que un desconocido hubiera logrado meterse a su carro mientras estaba detenido en un semáforo. Para lograrlo, la persona tuvo que haber utilizado una llave. Aquella observación insinuaba que el agresor obtuvo una copia de la llave del Mercedes, algo que solamente alguien cercano o con acceso previo al vehículo pudiera lograr. Esa posibilidad inquietante empezó a sembrar sospecha un poco más oscura. Aún así, los meses pasaron sin que el caso se resolviera. La presión pública y mediática era enorme. Cada día los periódicos y los noticieros indagaban sobre avances, pero la investigación parecía incompleta y llena de pistas fragmentadas. Se decía que las autoridades seguían varias líneas, desde examinar a conocidos de Vigoró en el ambiente artístico hasta indagar en posibles deudas o enemistades ocultas. Pero la gran interrogante seguía flotando por el aire. La respuesta llegaría finalmente año y medio después, tomando al país entero por sorpresa. Esto que está aquí es el mapa de Puerto Rico y lo utilizo muchas veces para tratar de encontrar la razón por la cual no estás suscrito a este canal. Más del 55% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal y estoy seguro que no es intencional. Mientras más videos del hippie boricua ves, más YouTube te los recomienda y por ende cada vez que yo subo un video, YouTube te lo va a recomendar. Eso no quiere decir que estés suscrito al canal, así que para salir de dudas, antes de continuar el video, por favor dale abajo al botoncito de suscribirte, me vas a estar ayudando un montón y recuerda que es gratis, así que si eres un miembro orgulloso de la aldea del hippie, por favor suscríbete y dale like. El like es importante, a mí se me olvida siempre mencionarlo, pero el like es importante. Sin hablar más, seguimos con el video. Tras
593 días de investigación, finalmente las autoridades lograron armar el rompecabezas del caso. El desenlace de la pesquisa fue tan desconcertante como el propio crimen. El 1 de septiembre de 1984, el entonces secretario de Justicia de Puerto Rico, Nelson Martínez Acosta, convocó de manera urgente a una rueda de prensa. Con el rostro serio, informó que el asesinato de Luis Vigoró había sido finalmente esclarecido y adelantó que entre los sospechosos se encontraba una figura prominente del país. Aquellas palabras cayeron como una bomba ante la opinión pública. Una figura prominente implicada en el crimen del animador. De inmediato se desató un torbellino de especulaciones. Los nombres comenzaron a circular sin control. Al día siguiente, el 2 de septiembre del mismo año, se confirmó la noticia que sacudió a todo Puerto Rico. El Departamento de Justicia radicó cargos formales contra Lidia Echevarría por el asesinato de su esposo. Junto a ella fueron acusados Eduardo Vázquez Reyes, un fiador de fianzas, amigo de Lidia, Pablo Guadalupe Aquino y los dos hijos de ese último mencionado, Rubén y Jorge Jaime Guadalupe. El país quedó estupefacto. Lidia Echevarría, conocida por sus papeles en televisión y hasta entonces vista como una viuda dolente, es ahora señalada como la autora intelectual del brutal crimen. Aquel mismo día, a las afueras del Centro Judicial de San Juan, se congregó una multitud de curiosos, cámaras y reporteros esperando la llegada de los acusados. La forma que se produjo la detención de Lidia fue igualmente dramática e inusual. El 3 de septiembre de 1984, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, el NIE, y de la policía, encabezados por nada más y nada menos que el propio secretario de Justicia, se presentaron en la residencia de Echevarría, en la urbanización University Gardens en Río Piedras. Allí fue arrestada, cumpliendo la orden emitida en su contra. Lidia no puso ninguna clase de resistencia, solo hizo un pedido angustiado mientras se la llevaban: no involucren a mi hija Vanessa en esto, preocupada por proteger a su hija menor del revuelo público. La noticia de este arresto corrió como pólvora. Los canales de televisión interrumpieron su programación regular para transmitir actualizaciones sobre el caso. En Guapa Televisión, el veterano periodista Luis Francisco Ojeda informó en vivo y describiendo que no había sido fácil cumplir con la labor periodística ante lo emotivo del asunto. Desgraciadamente, esta tarde se practicó el arresto de Lidia Echevarría, narró Ojeda con tono grave, subrayando la sorpresa de que ella no se hubiera presentado voluntariamente al tribunal tras la acusación. Bajo estrictas medidas de seguridad, Lidia Echevarría fue trasladada primero a la sede del NIE en Puerta de Tierra y luego llevada ante el tribunal de San Juan. Allí, un juez ordenó su ingreso a la prisión de manera preventiva a la cárcel de mujeres de Guayama hasta que pudiera pagar la fianza impuesta, fijada en $600,000. La familia de Luis Vigoró reaccionó con un amargo alivio ante estos acontecimientos. Luisito Vigoró, hijo mayor del animador, declaró en una entrevista televisiva sentirse mucho más tranquilo ahora que se había esclarecido lo sucedido, aunque admitía que aún faltaban cabos por atar. Y muchos en Puerto Rico compartían ese mismo sentimiento. El horror de sospechar que la esposa había podido planificar tal brutalidad se mezclaba con cierto alivio de que finalmente hubieran detenidos por el crimen. Pero esta historia aún guardaba varios giros inesperados en el proceso de buscar justicia. Pronto salió a reducir que el caso contra Lidia Echevarría y los otros acusados enfrentaba problemas serios. El llamado primer caso, presentado por las autoridades en el 1984, estaba plagado de fallas en la evidencia y testimonios inconsistentes. En el centro de ese primer intento estaba Juan Orlando Bronco Sepúlveda, un individuo que aseguró tener información de primera mano sobre el mismo asesinato y que recibió inmunidad a cambio de su testimonio. Basándose en su versión, los fiscales plantaron una teoría completamente distinta a los hechos. Según Bronco, el asesinato habría ocurrido en la residencia conyugal de los Vigoró, en la urbanización El Pilar, en Río Piedras, y el arma homicida
homicida habría sido un tenedor de barbacoa, con el cual habrían apuñalado repetidamente a Luis. Esta narrativa implicaba directamente a Lydia y a los hermanos Guadalupe como ejecutores del crimen dentro de la casa. Pero con el correr de las vistas preliminares, la credibilidad de Bronco Sepúlveda se desplomó. Se descubrió que este habría mentido en detalles cruciales. El testigo estrella resultó ser un mentiroso, lo que hundió completamente la base del primer caso. De hecho, tiempo después, Sepúlveda terminaría siendo acusado por perjurio. La entonces abogada de defensa, Carmen Ana Pesante, quien representó a David López Watts, calificó aquella primera investigación como bochornosa, denunciando que se había levantado un caso con un testigo completamente poco confiable. El 14 de noviembre de 1984, el juez Antonio Negroni encontró causa para juicio contra Lydia Echevarría y los hermanos Guadalupe, basándose en la evidencia disponible hasta entonces. Sin embargo, semanas más tarde ocurrió algo inesperado. El 25 de enero de 1985, otro juez, Francisco Pérez Rivera, exoneró a dos de los coacusados, Pablo Guadalupe y Edgardo Vázquez Reyes, al concluir que no existían pruebas suficientes en su contra. Este golpe debilitó enormemente a la teoría fiscal. Con el cambio de gobierno en el 1985, ahora bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón y Héctor Rivera Cruz como nuevo secretario de Justicia, se tomó una decisión poco común: ordenar una reinvestigación completa del caso. En un movimiento estratégico, la Fiscalía tomó por desestimar los cargos pendientes contra los acusados, con la intención de reconstruir el caso desde cero si surgían nuevas pruebas. Y este replanteamiento dio frutos en cuestión de meses, gracias a las nuevas confidencias y al trabajo de un equipo investigativo renovado. Surgió otra vez el nombre de un sospechoso que antes no había sido acusado formalmente: Francisco Papo Newman. Newman era un conocido modelo profesional y también un amigo de la infancia de David López Watts, y las autoridades lograron que colaborara. El 14 de abril del 85, la Fiscalía presentó un nuevo pliego acusatorio, esta vez en contra de Lydia Echevarría y David López Watts, excluyendo a los anteriores acusados que habían sido exonerados. En esta nueva acusación, Francisco Papo Newman surgió como el testigo estrella, declarando bajo inmunidad a cambio de revelar toda la conspiración. Los cargos establecían que Lydia Echevarría y López Watts habían actuado con alevosía, malicia premeditada y deliberación para asesinar no solo a Vigoró, sino también a la actriz Nidia Castillo. Es decir, según la teoría fiscal, desde el principio el plan incluía eliminar a la actriz, amante de Luis Vigoró, por celos, e igualmente acabar con él como parte de la venganza. Determinados en no repetir errores en este segundo intento, las autoridades ordenaron la exhumación del cadáver de Luis Vigoró para realizar nuevos exámenes forenses con peritos estadounidenses. Sus conclusiones, según se reportó, contradecían la versión inicial dada en el 1983 por el forense local. Estos nuevos peritajes reforzaron la idea de que Luis fue herido en otro lugar, no en su casa, y que aún estaba vivo cuando fue quemado, alineándose con la evidencia del paraje de Cupey. Muchos no podían creer que esta elegante actriz, que había aparecido llorando desconsoladamente junto al féretro de su esposo, fuera capaz de mandar asesinarlo. Según la teoría de la Fiscalía, la motivación de Lydia fue más que clara. A sus 50 años enfrentaba una crisis matrimonial por la separación de su esposo, agravada por los celos que ésta sentía por la relación de Luis con la joven actriz. Echevarría habría concebido el plan criminal al no poder tolerar la humillación pública de un divorcio escandaloso en el mundo del espectáculo, y al sentir
sentir que Nidia Castillo le había robado no solo el cariño de Luis, sino incluso el de sus hijas. Con esta tesis, el caso finalmente se encaminó a los tribunales en julio de 1985, donde se escucharon detalladamente los nuevos alegatos, las declaraciones juradas y se evaluaron las nuevas pruebas forenses recopiladas. Por primera vez, Lidia Echevarría sería llevada a juicio formalmente, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de su esposo. Comenzaba así la antesala de uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia del país. Se calcula que este asesinato llegó a dominar más de 300 portadas de periódicos en esos años. La atención fue tan intensa que el caso comenzó a reconocerse como el juicio del año en Puerto Rico. El 21 de enero del 86 se inició oficialmente la selección del jurado para el juicio contra Lidia Echevarría y David López Watts. La enorme publicidad que rodeaba el caso convirtió ese proceso en una tarea titánica. Encontrar jurados verdaderamente imparciales parecía imposible. El 11 de febrero del mismo año, ante la presión mediática sin precedentes y para evitar cualquier influencia externa, la jueza tomó una decisión extraordinaria: secuestrar al jurado durante todo el juicio. Los jurados permanecieron incomunicados al mundo exterior, hospedados en un hotel bajo estricta vigilancia, sin acceso a noticias, radio ni televisión, con el propósito de garantizar su absoluta objetividad. Aquella era una medida inusual en Puerto Rico, reflejo directo de la magnitud histórica de este caso. El juicio arrancó formalmente en el Tribunal de San Juan, convertido en el escenario de un drama judicial seguido por todo el país. El desfile de pruebas comenzó con intensidad cuando la fiscalía anunció que contaba con más de 100 testigos listos para declarar. Y entonces llegó el momento más esperado, cuando se sentó en el estrado el testigo estrella de la fiscalía, Francisco Papo Newman, uno de los coautores del crimen, y aquella sala quedó en completo silencio. Con voz firme, Newman narró con detalles estremecedores cómo fue que se concibió el asesinato de Luis Vigoró. Bajo juramento confesó su rol y el de los demás involucrados, atando los cabos de la conspiración directamente a Lidia Echevarría. Y esto, aldea, es bastante increíble. Newman relató que tiempo antes del crimen, Lidia lo invitó a acompañarla en un apartamento en Dorado. Al salir de allí, la actriz estaba visiblemente alterada, tras presuntamente haber visto a Luis con Nidia Castillo. Fue en ese momento, según Papo, que Echevarría explotó de furia y lanzó una frase escalofriante: "A esa p*** hay que eliminarla". Luego, según su testimonio, Lidia lo miró fijamente a los ojos y le preguntó si estaría dispuesto a hacerlo. Pero Newman declaró que en ese instante se negó a participar de algo así. Pero Echevarría no desistió. Le pidió entonces si podría buscar a alguien que estuviera dispuesto a hacerlo por ella. Newman contó que solía frecuentar con amigos un lugar conocido como el Centro Comercial Lugo, en la avenida 65 de Infantería, famoso punto de encuentro para jugar billar o conseguir droga. Allí intentó reclutar a un amigo apodado Chegui Purcell para el trabajo. Chegui rechazó la oferta de manera rotunda, sin querer involucrarse en nada parecido. La situación se tornó todavía más tensa días después, cuando ocurrió un incidente familiar que volvió a sacar a flote el rencor de Lidia. Hubo una fuerte discusión entre Luis Vigoró y su hija Vanessa, aparentemente porque el padre le había hecho pasar un mal rato en público por estar acompañada de Nidia Castillo. En ese instante, según el testimonio, quedó claro que Luis también se había convertido en el objetivo. Si por culpa de la amante estaba despreciando a sus hijas, entonces en la mente de Lidia tampoco merecía vivir. Tras esa señal de aprobación, Newman aceptó involucrarse. Pidió a Lidia un adelanto de dinero para conseguir a alguien que ejecutara el plan. Echevarría accedió y dejó $500 en la casa de la madre de Papo.
Según la fiscalía, la reunión de divorcio en el condominio El Centro no fue casualidad. Lidia sabía que Luis estaría allí aquella noche y que luego posiblemente se dirigiría a ver a Nidia Castillo. Por eso dio luz verde para que Newman pusiera el plan en marcha esa misma noche. El juicio se convirtió en una auténtica pasarela de testigos que, uno tras otro, fueron completando la pieza del rompecabezas. Pero entre todos ellos había una figura en específico que todo Puerto Rico estaba esperando escuchar: Nidia Castillo, la mujer atrapada en el centro del triángulo amoroso que había encendido toda aquella tragedia. Cuando Nidia subió al estrado, la sala quedó muda. Frente al jurado, y por primera vez de manera pública y bajo juramento, soltó la versión que había cargado durante meses. Contó que conoció a Luis Vigoró y a Nidia Echevarría alrededor del 1973-1974, mientras trabajaba como modelo en el programa de televisión Pa' Arriba Papi, Pa' Arriba, donde Luis era efectivamente el animador principal. En ese tiempo, dijo Nidia, todo fue estrictamente profesional. Años después, cuando Luis se separó de Lidia en el 1981, aquella relación laboral se transformó en algo íntimo entre ella y Vigoró. Y ahí, según su testimonio, comenzó la verdadera pesadilla. Relató que comenzaron las llamadas anónimas, cargadas de insultos y de amenazas. Según Castillo, todo era bastante repetitivo, tan personal que resultaba evidente que alguien quería intimidarla. Explicó que esos incidentes fueron denunciados a la policía. Una noche, al llegar a la casa, encontró manchas de aceite y gasolina tiradas en la marquesina y sobre su carro. Para ella, eso era un mensaje clarísimo de que alguien no tan solo quería asustarla, sino advertirle que algo peor podía ocurrir. No podía probar quién estaba detrás de todo esto, pero, según dijo, parecía obvio. Pocos días antes del asesinato ocurrió el episodio más tenso. La misma Lidia Echevarría se presentó frente a su apartamento, gritando, insultando y lanzando amenazas directas. Aquella confrontación demostraba que el resentimiento no era tan solo real, sino que estaba completamente fuera de control. Todo esto, hostigamientos, celos, amenazas y una tensión creciente, se convirtió en un testimonio crucial para el Ministerio Público. Para la Fiscalía, lo que Nidia contó probaba claramente motivo, coraje y un resentimiento que había cruzado peligrosamente la línea. Durante semanas, Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos con pasión. Se comentaba hasta el más mínimo detalle, los gestos de Lidia, miradas, cada movimiento, cada maniobra legal. El 1 de mayo del 86, mientras el jurado se retiraba a deliberar, en las afueras del tribunal se vivía un ambiente casi de fiesta. Vendedores ambulantes ofrecían piraguas y pinchos a los curiosos que se habían congregado allí desde temprano en la mañana. El país entero estaba paralizado esperando una decisión. Incluso comenzaron a circular historias extrañas. Unos alguaciles descubrieron un altar de brujería en el baño de damas del cuarto piso del tribunal, presuntamente colocado por alguien supersticioso que buscaba influir en el desenlace del juicio. Así de gigante era el nivel de tensión, folclore y obsesión colectiva que rodeaba este caso. Tras aproximadamente 2 días de deliberaciones, la noche del 2 de mayo de 1986, el jurado finalmente regresó a la sala con su veredicto. El ambiente era irrespirable. La sala estaba abarrotada de periodistas, abogados, familiares y curiosos, todos conteniendo la respiración. La jueza Nieves de Van Ryn recibió los veredictos escritos en silencio absoluto y procedió a leerlos públicamente. Entonces llegó el momento que Puerto Rico llevaba años esperando. Lidia Echevarría fue declarada culpable de todos los casos en su contra, incluyendo asesinato en primer grado, secuestro, conspiración y violaciones de ley de armas. La sala quedó en shock. Por otro lado, David López Watts fue hallado no culpable del cargo de asesinato en primer grado, pero sí culpable en secuestro, conspiración y daños agravados por el incendio del vehículo.
El jurado entendió que López Watts había participado del secuestro y del ataque, pero que quizás no tuvo la intención premeditada de asesinar, mientras que a Lidia se le atribuyó completamente la responsabilidad intelectual de haber ordenado aquel asesinato. Aquel golpe fue devastador. Semanas después, el 20 de junio de 1986, se celebró la audiencia de sentencia, en un acto que marcaría para siempre la historia judicial del país. La jueza Nieves de Van Ryn, siguiendo la severidad que ameritaban los cargos, condenó a Lidia Echevarría a 208 años de cárcel. Por su parte, David López Watts recibió una sentencia de 114 años de prisión por los cargos en los que fue hallado culpable. En ambos casos, las sentencias equivalían a cadenas perpetuas. La defensa, como era de esperarse, apeló inmediatamente la decisión, alegando múltiples errores de derecho en todo el proceso. Entre sus principales argumentos sostuvieron que el veredicto se había basado casi exclusivamente en la declaración de un coautor sin suficiente corroboración, que al unificar los juicios de Lidia y David se había perjudicado el derecho de cada uno a un juicio justo y que la excesiva publicidad había contaminado al jurado. El caso escaló entonces hacia el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tardaría varios años en resolver la apelación. Finalmente, en el 1991, la mayoría del tribunal no compartió los argumentos de la defensa, por lo que las condenas quedaron firmes. Con este dictamen se cerraba oficialmente el capítulo judicial formal de este caso. Luego de 8 largos años de batalla, tensión mediática, escándalo público y dolor colectivo. El asesinato de Luis Vigoró y todo el drama que le siguió dejó una huella imborrable en la cultura puertorriqueña. Nunca antes un crimen había acaparado tanta atención mediática en la isla. Fue el primer gran juicio mediático de la era moderna en Puerto Rico, seguido minuto a minuto por la prensa escrita, la radio y la televisión. Cada nueva revelación, la implicación de la viuda famosa, los detalles macabros de la muerte, las cartas, las amenazas, la traición de amigos, mantenía a la población en vilo, atrapada entre el morbo, el dolor y la incredulidad. En cierto sentido, el público vivió todo este caso como si fuera una trágica telenovela de la vida real. Los periódicos incluso publicaron los detalles más triviales y las revistas de farándula publicaron crónicas especiales que alimentaban día tras día una historia que parecía no tener fondo. Las imágenes quedaron tatuadas en la memoria colectiva. El funeral de Vigoró, con la viuda llorando desconsolada en primera fila, y tiempo después, esa misma persona esposada caminando rumbo al tribunal. Aquel contraste creó un impacto profundamente perturbador en la opinión pública. En retrospectiva, muchos analistas coinciden en que aquel evento marcó el fin de una cierta inocencia en la sociedad puertorriqueña. Quedó demostrado que la violencia podía alcanzar incluso a las figuras más queridas, a los rostros más familiares, a los que parecían intocables desde la pantalla de la televisión. En cuanto a Lidia Echevarría, durante su confinamiento nunca dejó de proclamar su inocencia. En una entrevista televisada desde la cárcel en febrero del 1989, concedida a la periodista Carmen Jovet, Lidia se mostró desafiante y esperanzada. Estoy completamente segura de que voy a salir de aquí. Mi inocencia se va a probar. No importa el tiempo que pase, pero se va a probar. El día llegó, pero no por una absolución judicial. A finales del 1999, por clemencia ejecutiva, el destino volvió a girar. El 20 de diciembre de 1999, el gobernador Pedro Rosselló otorgó a Lidia Echevarría una conmutación de sentencia al mínimo requerido por ley, lo que de inmediato la hizo elegible para solicitar la libertad bajo palabra. Según se informó, se tomaron en cuenta su edad, su delicada condición de salud y los informes de buena conducta en prisión. Con esa puerta abierta, la Junta de Libertad bajo
bajo fianza evaluó su caso y el 27 de enero del 2000, a sus 68 años de edad, Lidia Echevarría recuperó la libertad. Hoy día Lidia tiene 93 años de edad, vive completamente retirada de la vida pública, residiendo en el estado de Indiana en los Estados Unidos junto a su hija Vanessa Vigoró, y hasta el presente, increíblemente, ha mantenido su postura de inocencia en el caso del asesinato de su esposo. Pero mientras el tiempo siguió su curso para algunos, la historia de Luis Vigoró se quedó detenida en una noche de fuego, traición y silencio. Porque más allá de los tribunales, las sentencias, las apelaciones y las libertades, hay una verdad incuestionable. Puerto Rico no solo perdió a un animador, perdió una era, perdió una voz, perdió una presencia diaria en los hogares y, aunque los culpables han sido juzgados, el eco de aquella tragedia todavía resuena en la memoria del país.